Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos en su podcast Entre Páginas y Letras. Mi nombre es Leonardo Marrufo Lara y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un libro que vamos a estar presentando. Se llama El agente aduanal y la cancelación de su patente por la omisión del aviso automático de exportación. Un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos. Y para este tema, para hablar de este libro, bueno, tenemos grandes invitados el día de hoy. Quiero empezar antes de dar una pequeña presentación. Con nosotros se encuentra el doctor Arturo Ojeda Becerra, doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad Complutense de Madrid, España. Dentro de su experiencia laboral se encuentra haber colaborado en el Juzgado Primero Penal, Juzgado Tercero Familiar y Juzgado Tercero Civil, así como en diferentes dependencias del gobierno estatal, como el Instituto Estatal para las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Estatal, la Dirección de Asuntos Jurídicos y en el Tribunal Fiscal de la Federación Sala Regional del Noreste. Por otro lado, ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Monterrey, en donde actualmente ejerce como docente de la Cátedra de Régimen Fiscal de las Empresas dentro de la maestría en Derecho de la Empresa. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación, maestro. Doctor Mario Rodríguez Junco, doctor en Derecho por la Universidad de Monterrey, se desempeña como secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes denominada Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Sala Auxiliar. Ha fungido en diversos periodos como magistrado por Ministerio de Ley en dicho tribunal y como secretario de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ha sido catedrático a nivel maestría y licenciatura en diversas universidades del país, destacando en las cátedras de Derecho Aduanero, Fiscal, Amparo Fiscal, Constitucional, Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica, Derecho Procesal Fiscal, Derecho Administrativo, Propiedad Intelectual, Comercio Exterior, entre otros. Asimismo, ha redactado varias tesis y jurisprudencias publicadas en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y artículos de la revista Praxis, además de haber sido conferencista en ANADE, Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Encantado. Y por último, la doctora Yanaísi Bajanava, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Ha sido coordinadora de carrera judicial y coordinadora editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Actualmente funge como coordinadora administrativa y profesora de posgrado en la Maestría de Argumentación Judicial del Instituto de la Judicatura. Docente e investigadora desde hace más de 18 años en las materias de comercio exterior, derecho aduanero, derecho financiero y tributario, e imparte cátedra a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las universidades de Monterrey y la Fundación de las Américas Puebla. También ha impartido cátedra en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, Instituto de Posgrado de Ciencias Penales y Políticas Criminal de Baja California. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, pues ya hace más de 3 años casi, estamos en el 2023. En septiembre del 2023, bueno, tuvimos el gusto de conocer parte del trabajo de investigación del doctor Mario desde una perspectiva histórica sobre la figura del agente aduanal, que en aquel entonces realizaba su doctorado en la UDEM. Y hoy nos complace compartirles esta investigación realizada a lo largo del camino académico para obtener el grado de doctor. Se está materializando en esta obra que justamente lleva el nombre de este programa y junto con la participación de la doctora Yanaí. Y para empezar, doctor Mario, aunque en el programa del 2023 ya nos había adelantado algunos aspectos de su investigación cuando se abordaban los propios aspectos históricos del agente aduanal, ¿podría contarnos qué le motivó a seguir investigando y qué objetivos principales espera alcanzar en este libro que ya sale? Sí, pues bueno, muchas gracias, maestro, por la invitación, por la presentación. Y pues bueno, fue realmente el ir evolucionando en esta investigación, como todo, ¿no? Sí. Se va juntando de alguna manera la práctica profesional con la investigación jurídica. ¿Y qué sucedía? Yo estaba en una sala de comercio exterior, entonces veíamos mucho derecho aduanero, mucho comercio exterior, todas las leyes relacionadas con la materia. Veíamos muchas cancelaciones de patente de agente aduanal, suspensiones, sanciones, todo lo que es propiamente
la materia en cita. Entonces, ¿qué se empieza a gestionar o a cocinar en cuanto a las ideas, ¿no? Se empiezan a hacer proyectos de sentencia, se empieza a ver anomalías o lagunas legales, se empieza también por las propias bases del derecho, que es la jerarquía de la norma. Entonces, si lo juntamos todo con la práctica, fue lo que me empezaba a mí a llamar la atención respecto de las cancelaciones de patentes, porque, como lo abordaremos un poquito, algunos puntos básicos, pues consideré empezaba a considerar que eran injustas ciertas cuestiones. Entonces, pues bueno, a raíz de que uno como proyectista empieza a hacer sentencias, pues se mete al estudio de los casos. Entonces empieza a ver que había una desproporción por parte, en este caso, del Estado, respecto de esas sanciones. Entonces, pues para conocer y para llegar a estas conclusiones, obviamente empecé de lo histórico, como lo vimos en el programa anterior. Empieza uno desde la base, ahora sí que paso a paso, siguiendo también cómo se advierte de la obra lo que es la argumentación jurídica, que tuve el honor aquí con el doctor Ojeda de que haya sido mi maestro en la universidad. Y pues bueno, empieza uno a gestionar eso. Okay. Me acerco a la UDEM y también la doctora Hanay, pues le pedí que fuera mi asesora de tesis porque confió en el protocolo inicial, que estaba muy, muy sencillito, vamos a decirlo de alguna manera. Pero empieza uno a pensar, empieza uno a masticar los temas, empieza uno, pues poco a poco a imaginarse. Yo suelo hacer ciertos deportes y en ese momento pues estaba pensando cómo poder plasmar algo de experiencia con un formato distinto, ¿verdad? Que es una tesis profesional y posteriormente un libro. Entonces ese ha sido como que el antecedente de todo esto, ¿verdad, maestro? Ok, excelente. Sí, suele suceder, ¿no? Cuando estamos más relajados, se nos vienen las ideas y empezamos ahora sí que a plasmar todo. Y bueno, doctora Yanay, en la obra hace referencia a la figura del agente aduanal y su establecimiento en nuestro país. Sabemos que revisó expedientes históricos del Archivo Judicial, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y nos puede explicar brevemente por qué es importante conocer la historia de su configuración en México y cuáles fueron los documentos que le sirvieron de base para esta investigación, que ya es libro. Claro que sí, maestro Leonardo. Bueno, primero que nada, como bien refiere el doctor Mario, es muy importante conocer esta institución, esta figura jurídica que es el agente aduanal, y para ello es necesario que vayamos conociendo sus orígenes, cómo se fue perfilando, cuáles fueron los antecedentes para hoy en día saber quién es el agente aduanal, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, ¿no? Para ello nos adentramos en este trabajo de investigación a ver desde sus inicios, ¿no? Y como bien señala, y hago un pequeño paréntesis, quiero felicitar al Archivo Judicial, en específico a la unidad que usted representa, gracias. Que es la unidad de difusión, de investigación y difusión histórica. Normalmente siempre decimos que es un nombre muy largo, pero lo acordamos al acervo histórico. Sí, bueno, esta unidad realmente ha hecho una labor titánica en los últimos 5 años aproximadamente, lleva 2-3 años en que se abrió al público, en donde nos muestra una joya histórica de los expedientes, ¿no? Del Estado de Nuevo León. Entonces, se nos hizo muy interesante poder dar testimonio, ¿no? De que si bien es cierto que la figura del agente aduanal como tal no se conocía en aquella época, había indicios de que ciertas personas o personajes dentro del ámbito público, del servicio público, de servidores públicos, pudieran llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y para ello nos centramos en 2 expedientes en concreto, que son de la serie colonial, y fueron encontrados en el municipio de Villa Aldama, si no mal recuerdo.
Uno de ellos nos habla precisamente de que aquellos altos rangos se les daba o se les confería esta función o esta facultad del comercio, ¿no? Y nos encontramos con la figura del diputado de comercio, que me pareció muy interesante. De hecho, en la obra van a poder en el apartado de anexos encontrar el expediente como tal, que, bueno, nos permitieron poder difundirlo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y otro, perdón. Sí, no, adelante. El otro expediente nos habla de el virrey del nuevo reino de León, en donde él hace énfasis o da testimonio de un escrito de cómo se llevaba a cabo la logística del intercambio de tejido que venía desde Asia. Okay. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Identificarlo. Excelente. Sí, digo, por ahí pueden encontrar, qué bueno que se está plasmando en esta obra y que también pueda servir como antecedente, ¿no? Para otras obras más adelante y qué bueno que les gustó el acervo, ¿no? Bueno, doctor Arturo, sabemos que usted conoce de primera mano los orígenes de esta investigación al ser parte del comité de doctorado de la UDEM, de cómo se fue desarrollando este proyecto hasta convertirse en la publicación que hoy nos tiene aquí. Entre dos editoriales de gran prestigio como lo es Tirando Blanc y la UDEM. ¿Pudiera compartirnos cuáles son los elementos necesarios para una buena tesis de doctorado y que incluso cumpla con el rigor jurídico académico para poder publicar, tomando en consideración que el Instituto de la Judicatura tiene un convenio de colaboración con la UDEM y varios de nuestros servidores públicos, bueno, cumplen con ciertos requisitos para obtener una beca y obligatoriamente hacer una tesis, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, maestro. Felicitar a los dos autores, a la autora y al autor del libro, que a mí me encanta, lo volví a leer nuevamente, ya había leído el trabajo, tuve el honor de formar parte del comité de doctorado durante varios años, y a la pregunta específica de qué debía tener una tesis de doctorado para que fuera relevante, un primer aspecto sería la rigurosidad de la metodología. Este trabajo es riguroso metodológicamente, un tema de un impacto en la ciencia jurídica y otro tema o característica es que permita el debate académico, administrativo, legislativo, judicial, como aquí lo estamos haciendo. Entonces, se plantean varias posturas sobre un tema específico. Ahora, hablando sobre el rigor metodológico, efectivamente una tesis doctoral tiene que tener un problema real, un problema acotado, específico, delimitado, tema que reúne este libro. Tiene que haber una hipótesis y esa hipótesis tiene que aportar algo a la ciencia jurídica, ya sea una nueva interpretación jurídica, una nueva regulación jurídica, etc. Un trabajo también de buena calidad en materia doctoral es el que tiene fuentes de autoridad, lo que significa que tiene fuentes bibliográficas nacionales e internacionales de peso, característica que reúne esta obra. Otra característica de una buena tesis doctoral es que tenga un análisis de tratados internacionales, la Constitución, leyes, reglamentos, jurisprudencia, sentencias, criterios, reglas, cuestión que también este trabajo lo tiene. Otro tema muy importante es la estructura metodológica del hilo conductor que influyó mucho aquí la doctora Yanay con el doctor, de cómo fue delimitando la problemática y cómo estructuró. Es muy importante, yo siempre le llamo que el índice de un trabajo de investigación es el GPS, donde inicio y donde quiero terminar. Y donde inicio implica, obviamente es la introducción, pero luego un capítulo que abarque esa conceptualización que este trabajo lo tiene. ¿Quién es el agente aduanal? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus atribuciones, sus obligaciones? Pero luego comprobar esa problemática real que el doctor hace basado en un problema real, no es un problema ficticio, es un tema que él vivió directamente como secretario y como magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, no es una ficción legal, es una realidad. Entonces, en esa parte de estructura, entonces tenemos un componente de lo que es el agente aduanal, comprobar la problemática, hacer referencias internacionales. Toda tesis doctoral tiene que ser uso de fuentes internacionales para hacer alusión a veces a un problema ya resuelto en otro país y cómo se pudiera tropicalizar a México, para lo cual viene una propuesta que puede ser a veces en una tesis doctoral de algunas recomendaciones, de lineamientos, de una nueva interpretación,
hasta a veces una propuesta de carácter legislativo. Esa es en la estructura. Y finalmente unas conclusiones. Estos son algunos de los elementos que pudiera tener. Por supuesto, una redacción clara. Suena sencillo decirlo, escribir claramente con esa cronología que hace el doctor y la doctora, no es sencillo, ¿eh? Repito, yo leí este fin de semana nuevamente, ya había leído todo el trabajo, pero lo volví a leer y esa fluidez de lectura que yo tuve es una prueba para mí de esa claridad, de la concisión, de la brevedad en la forma de escribir. Y finalmente, en esa parte metodológica de cualquier tesis doctoral, es que tenga un impacto social o jurídico, y esta tesis lo tiene. Okay. Entonces yo recomendaría a los lectores, sean o no expertos en la materia fiscal, que lean el libro porque ayuda a tener un análisis jurídico de un problema real con una propuesta de solución real, bajo un análisis sistemático general de un problema que, repito, está abundantemente tratado en la obra. Excelente, así como usted lo dice, y yo creo que es una enseñanza también para futuros estudiantes, ¿no? No nada más de un doctorado, de una maestría, sino de una licenciatura, que trabajos como este, pues también nos indique un poco como una guía, ¿no? De cómo hacer una investigación con diferentes fuentes, ¿no? Es correcto. Entonces, está muy, muy interesante. Doctor Mario, retomando el tema del libro y considerando su experiencia y trayectoria, ¿qué aspectos legales y técnicos considera que son los más relevantes de su análisis y qué temas requieren un estudio más profundo como el que hoy presentamos? Sí, mire, maestro, pues bueno, realmente la situación que yo veo en donde se puede profundizar siempre va a ser en los principios, ¿no?, del derecho. Va a ser en el principio de legalidad, que es, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es mucha legalidad. Entonces, básicamente ahí tratamos de ir, ahora sí que definiendo, ¿no?, todas estas situaciones cuando no se apegan a este principio. Okay. Por ejemplo, lo que más donde podemos profundizar es en el uso excesivo de resoluciones en materia de comercio exterior o misceláneas fiscales en materia fiscal, donde no vienen precisamente conductas señaladas en ley emitida por un legislador federal. Por ejemplo, el caso de materia de comercio exterior es federal. Entonces no podemos empezar a dejar que las autoridades administrativas regulen o legislen. Entonces ahí es un tema muy profundo que lo vemos día con día en todas las materias. De ahí empezó ahora sí que este trabajo. Ahí es donde debemos nosotros de ir analizando cada parte de un acto administrativo o resolución de autoridad para ir viendo qué tanto pues está depurando ahora sí que la situación de un particular. Entonces, pues para la gente normal son miles de reglas de comercio exterior que tiene que cumplir. Yes. Y además si agregamos la miscelánea fiscal, pues todavía más. Entonces tenemos reglas para todos lados. Creo que aquí se debe de profundizar realmente y de darle la importancia siempre a lo que dice la ley emitida por el legislador federal, ¿no?, que es el caso de esta materia. Y pues sobre eso siempre ser muy críticos. Por eso creo que la obra sí puede servir para estudiantes, porque es los que se quieran dedicar a administrativo, fiscal, comercio exterior, es una buena base. Es la base. Se puede decir que es parte de la base. Sí. Muchas veces tenemos impugnación de reglas así directamente. Podemos conocer de esa impugnación de reglas, como los reglamentos ante los juzgados de distrito. Aquí las reglas lo mismo, pero entonces por eso creo que la obra puede ser como un instrumento para que se empiece uno a adentrar en en esta calificación del acto de autoridad, en estas asegúnes que tienen, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí se puede profundizar bastante bien en el estudio. Perfecto, y que me imagino que también que empiecen con un debate ya también posterior, ¿no? Que se empiecen a no sé, a criticar, a animar, ¿no? A preguntar a las leyes, porque digo, normalmente, bueno, yo no soy abogado, yo soy historiador, pero
siempre es bueno también como que preguntarle a las fuentes, ¿no? Preguntarle en este caso a la ley, ustedes como abogados, oye, pues sí es lo que dice, pero a lo mejor esto también nos da base para algún debate mayor, ¿no? Una reforma más adelante, etcétera, ¿no? Perfecto. Doctora Yanaí, también dedicada en espacio a los derechos humanos o fundamentales de los agentes aduanales, porque es importante que estos profesionales conozcan sus derechos y qué implicaciones tiene esto para el comercio exterior. Sí, va muy de la mano con la respuesta que acaba de dar el doctor Mario, que efectivamente las funciones de un agente aduanal, y como lo vimos en la obra, a través del tiempo y de la historia se fueron incrementando sus facultades. Las actividades que realiza a diario son muy complejas porque son diversas aristas las que tiene que revisar, las obligaciones que él tiene, y como señalan, el principio de legalidad, tiene que cumplir con lo que establece la normativa. Esto al mismo tiempo conlleva que él conozca sus derechos. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades por parte de la autoridad y él pueda defenderse, ¿sí? Conocer cuáles son sus derechos fundamentales y humanos consagrados y reconocidos en nuestra propia Carta Magna, en nuestra Constitución, e incluso también hacemos un estudio comparativo con los instrumentos internacionales que tenemos relacionados con la materia de comercio exterior, y él puede identificar cuáles son estos derechos, ¿no? Porque, como menciono, sus obligaciones son muy complejas, y eso también conlleva a que, o se traduce a que se fortalezca el comercio internacional en nuestro país, como señala la Organización Mundial del Comercio, la propia Organización Mundial de Aduanas, facilitación del comercio. En lugar de establecer obstáculos, el agente aduanal, teniendo claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, podrá de una manera más transparente, eficiente y eficaz contribuir al comercio exterior de nuestro país hacia el exterior, ¿sí? Valga la redundancia. Y también esto conlleva a que los agentes o los sujetos involucrados en la materia aduanera también se sientan seguros, ¿no?, de que las actividades que realiza el agente aduanal son conforme a la normativa. Eso le permite también al agente aduanal visualizar cuáles son los posibles conflictos a los que se puede enfrentar ante la autoridad y evitar sanciones. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y sobre este mismo enfoque de los derechos humanos, ¿qué recomendaciones haría usted, doctor Mario, le haría a las autoridades para fortalecer la propia protección de los derechos humanos en el contexto de sanciones administrativas? ¿Alguna recomendaciones que pueda venir en el libro? Pues bueno, maestro, sí, pues son muchas, pero bueno, aparte de atender estos tratados internacionales, como dice la doctora Janay, sería también, en el caso de sanciones propiamente dicho, pues siempre partir de lo que es la sanción, en el sentido de que toda sanción debe de tener atenuantes y agravantes. Este estudio se nota que no existe esta atenuante ni este agravante cuando se omita un aviso automático de exportación. No se diferencia en el libro y en la obra, no hay diferencia por parte de la autoridad si es una importación o una exportación, que son operaciones distintas. Exportación va para el extranjero, ¿no? Importación para nosotros. Entonces no se puede comparar una importación que tiene tasas ad valorem, impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, sí, tasas distintas de que una exportación que está exenta o a tasa cero. Entonces, obviamente que si se parte de la base de la lesión al fisco, que eso no es necesariamente pero bueno, si se parte de que no hay lesión al fisco en una exportación, se puede tener como consecuencia un mínimo y un máximo para sancionar a una persona, como se hace en materia fiscal, tratándose de sanciones, entre una sanción de tanta cantidad a tanta cantidad, ¿verdad? Para que no se genere una violación constitucional de una sanción inconstitucional.
Entonces aquí es lo que se aborda en el libro, es un punto de vista respecto de esta omisión por parte de, en este caso sería del legislador o de la interpretación de la autoridad, de no contemplar un mínimo y un máximo, atenuantes y agravantes en cuanto a la sanción. Okay. Sí, porque les digo, no es lo mismo, ¿no? Sí. No es lo mismo, no son los mismos requisitos, ¿no? Para exportar, que como decía la doctora Anay, el Estado mexicano tiene que fomentar las exportaciones. Perfecto. Sí, va muy también con los tiempos de ahora, ¿no? Sí, estamos sí, claro. Muy bien, seguimos con usted, doctora. ¿Cómo ha evolucionado en nuestro país la figura del agente aduanal en relación con sus derechos? Seguimos hablando de lo mismo, y sus principios fundamentales. Bueno, realmente yo me quedaría en 1918, que fue cuando con el presidente de aquel entonces, Venustiano Carranza, es cuando formalmente se configura lo que es el agente aduanal. Okay. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues vamos viendo a través de la historia cómo se van estableciendo esos derechos, esas obligaciones, que como mencioné hace un momento, pues nos ayudan a potencializar la economía nacional, ¿sí? El comercio internacional que la propia Constitución nos establece, ¿no? En la época de Venustiano Carranza había una situación que, si bien es cierto, como mencionamos, ya se hablaba de ciertos sujetos que tenían actividades o realizaban actividades que la propia normativa les confería para realizar operaciones en materia aduanera, incluso se ve que a veces había intervención por parte de sujetos extranjeros. Entonces, con Venustiano Carranza se elimina esta parte y se establece que quienes deben llevar a cabo el despacho aduanero tienen que ser nacionales especializados, con técnica, y con esto fueron incrementando, ¿verdad?, los requisitos para ser agente aduanal. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que no cualquiera puede ser un agente aduanal, ¿sí? Porque le estamos confiando, ¿verdad?, esa operatividad aduanera para que tanto importadores y exportadores no vayan a cometer un ilícito o sea contrario a la normativa, ¿no? Eso también nos lleva a aspectos éticos, profesionales, todo va relacionado con la legalidad. Como usted bien lo dice, deben ser personas que sepan del tema y no que estén ahí por otras cuestiones, ¿no? Así es. Y bueno, doctor Ojeda, ¿qué reflexiones genera sobre la importancia de equilibrar la regulación aduanera con la protección de los derechos humanos del agente aduanal? Yo pienso que es justo, perdón que me interrumpa, sí, justo ese es uno de los puntos interesantes de esta obra. Okay. Creo que el doctor Mario y la doctora se hubieran podido quedar solo en el aspecto del análisis del principio de legalidad y ahí hubiera quedado. De hecho, así sucede en la práctica. Y creo que el plus de esta obra es que no se queda en el caso fácil, sino lo traza a la raíz del tema de derechos humanos. Concretamente, analiza la doctora Yanay y el doctor algunos elementos, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, el principio pro homine. El artículo 5, es que tenemos que partir de una premisa central que es, estamos hablando para que el auditorio entienda un poquito eso, estamos hablando un agente aduanal al que se le cancela su patente. El agente aduanal, sabemos que en la práctica lo que hace es realizar el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? Son todas las formalidades de procedimiento para la entrada y la salida de mercancías. Eso a él le genera responsabilidades, obligaciones de cumplimiento de múltiples dependiendo del tipo de producto que se va a importar o se va a exportar. Hay toda una serie de reglas arancelarias y no arancelarias que tiene que cumplir, pero lo que hablan los autores de la obra es, bueno, ¿y qué pasa si no cumple con esas obligaciones? Pues hay sanciones, y entre una de ellas es la cancelación de patente. Entonces yo decía, esa parte interesante es, ¿qué sucede ante una cancelación de patente? ¿Qué aspectos puede hacer valer desde el punto de vista de los derechos humanos un agente aduanal? Y lo decía la doctora ahorita, es artículo 1, principio pro homine, el artículo 5, libertad de trabajo, el artículo 8, derecho de petición, el artículo 14 en el tema de garantía de audiencia, el 16 que lo analiza bastante en profundidad, el tema de la legalidad, la fundamentación y la motivación de los actos de autoridad.
El artículo 22, la proporcionalidad de las sanciones, efectivamente, que es un principio constitucional que está previsto en ese precepto, y por supuesto el 31, fracción cuarta, que habla de la contribución, porque el agente aduanal también actúa como un ente de recaudación. Él no recauda, pero ayuda a que se realice la recaudación de los tributos producto de las importaciones normalmente, ¿no? Entonces, ese es el plus que, repito, se pudo haber quedado la obra en el simple análisis del tema de legalidad y ahí concluir. Pero esa es la parte interesante de la obra que yo recomiendo a cualquier persona, sea o no especialista en el tema, cómo es ese abordaje que no se queda solo ahí, sino que va más allá, adminiculando todos estos derechos humanos y proponiendo una argumentación que se puede utilizar para hacer valer una defensa para una persona física que es un agente aduanal, en un caso de una cancelación de patente, básicamente. Perfecto. Y bueno, volviendo todavía con el doctor Mario, ¿de qué manera la vulneración de los derechos del agente aduanal en el caso que se analiza puede afectar la actividad económica y el comercio internacional en nuestro país? Pues sí, de bastantes maneras. Al ser, como decían los doctores, al ser el conocedor o especialista, que a través de él es como una persona moral, una persona física, se puede acercar para importar bienes al país o exportarlos, pues obviamente que si se cancela o si se vulneran sus derechos va a quedar esa agencia aduanal por el momento sin un titular. Entonces, sí tiene que empezarse a ver esta situación de manera pues seria y concreta, ¿no? Tratar de que al ser el intermediario o el profesionista que es el único que puede hacerlo en el país, bueno, está el despacho directo, pero realmente ahorita en la práctica es nada más el agente aduanal, ¿no? Sí genera pues conflicto porque pues hay muchos bienes que importamos, desde medicamentos, vehículos, pues toda la producción que se tiene, ¿no? Todo lo que consumimos, o sea, sí es un aspecto muy importante que debe de tutelarse y protegerse. Perfecto, y ya casi estamos por terminar. Doctor Ojeda, ¿pudiera compartirnos con la audiencia el valor académico y profesional de esta obra? Sí, con mucho gusto. Como lo dije en un inicio, yo recomendaría leer esta obra. Les voy a decir por qué a mí en lo particular me llamó mucho la atención, además de todo lo que hemos comentado aquí. El doctor Mario tuve el honor de impartir una clase que se llama Interpretación y Argumentación Jurídica para la Investigación. Y utiliza sorprendentemente, aunque él ya ha sido magistrado y tiene toda una experiencia de vida en este tema, en las técnicas argumentativas. En la práctica, las abogadas y los abogados nos topamos con casos sencillos y casos difíciles. Los casos sencillos, a través de un simple silogismo, se pueden resolver. La premisa mayor, ¿qué dice la norma? La premisa menor, ¿qué hizo la autoridad? La conclusión, una nulidad. Quizás del acto si hay una discrepancia. Entonces, a través de una inferencia o método de subsunción, silogismo, concluiríamos ahí. Pero ahí está el plus que yo narraba efectivamente, que es para los abogados. Los abogados y abogadas necesitamos argumentar, y argumentar significa dar razones, pero buenas razones de lo que queremos. Podemos argumentar con técnica y sin técnica para dar esas razones. Y el doctor Mario utiliza muy bien las diferentes técnicas de argumentación, y ustedes lo pueden leer en el libro cuando analiza, por ejemplo, desde la interpretación gramatical, cuando distingue entre un permiso y un aviso, semánticamente qué significan, la argumentación funcional o teleológica, cuál es el objeto de la regulación de una norma que regula cierto aspecto y en qué parte de la norma o regla o ley está ubicada. Analiza de una forma sistemática, que es otra técnica argumentativa, desde los tratados internacionales, que lo hace la doctora, hace la Constitución, las leyes, los reglamentos que yo decía, esa parte sistemática, coherente, utiliza la técnica de la analogía como otra técnica argumentativa y que a veces puede detectarse falacias también, la falsa analogía. Es decir, utiliza varias técnicas de interpretación y argumentación que a mí, yo lo he citado a él en el doctorado, que a mí me sorprendió cómo de esa clase, él ya tenía un bagaje mucho mejor que yo con su experiencia,
pero me sorprendió muchísimo verlo plasmado en un papel utilizando esta técnica. ¿Cuál es el resultado del uso de las técnicas argumentativas de interpretación y argumentación? Obtener mejores razones de lo que queremos probar. No la verdad absoluta, porque el derecho no existe, pero sí una verdad más cercana, fundada, soportada con fuentes de autoridad que yo decía, y sobre todo utilizando esas técnicas para llegar a esas conclusiones. Perfecto. No, pues yo creo que va a ser un libro que deban de consultar todos, seamos abogados o no seamos abogados, así más es. Por los tiempos que estamos viviendo ahora. Vemos muchos curiosos que nos encanta entrar a internet y a investigar y a conocer de estos temas. Bueno, ya para finalizar, ¿nos pueden regalar algún último comentario? Y sobre todo, pues, ¿dónde vamos a poder conseguir este libro? Muy bien. Gracias. Bueno, para los compañeros del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y los que son estudiantes del Instituto de la Judicatura, que ya tienen matrícula, pueden encontrar esta obra en la biblioteca de Tirán Lo Blanc, de la cual ya tenemos acceso. ¿En la virtual? En la virtual, así es. Entonces, entrando al micrositio del Instituto de la Judicatura, aparece el link, repositorio. Sí, de Tirán Lo Blanc. Entonces, acceso libre, gratuito. Y obligatorio para que los chequen. ¿Algún último comentario, doctores? ¿Quieren empezar? Doctor Mario. Pues bueno, también en la página de la editorial Tirán Lo Blanc, directamente ahí se puede adquirir. Pues no es muy caro, pero pues sí puede esclarecer ciertas dudas, ¿verdad?, al respecto. Perfecto, doctor. Y pues en ese hilo conductor que cerré, pues que quien se dedique al derecho precisamente observe un caso real y cómo no se queda en un tema de un simple silogismo, sino que utiliza técnicas de argumentación para probar o demostrar algo, que eso en la vida común, normal, nos va a servir a todos. Entonces, muy recomendable la obra, porque ayuda a combinar esa teoría y práctica impresionantemente, que ayuda bastante desde un alumno de licenciatura hasta un alumno de doctorado. Perfecto, no, pues no queda más que decir que muchas felicidades a todos por esta obra. Y bueno, ya es tiempo de despedirnos. Mi nombre es Leonardo Marrufo, y los quiero invitar a que visiten todas las redes sociales de la Dirección de Archivo Judicial. Estamos así, Dirección de Archivo Judicial, todo pegado en minúsculas, tanto en Facebook, Instagram, también en Twitter, está en TikTok, también salimos, y en Instagram. Y bueno, van a poder consultar este episodio y todos los demás episodios de esta temporada 2025 en nuestro canal de YouTube, que se llama igual, Dirección de Archivo Judicial, donde van a poder ver este programa y todos los demás de su interés. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Gracias por estar aquí, y nos vemos hasta la próxima.